Bueno, en este primer video vamos a repasar un poco el concepto de fracción o número fraccionario. A ver, lo primero que hay que entender es que el número fraccionario viene a ser necesario cuando no podemos expresar una cantidad en forma entera. Es decir, no puedo decir tengo una pizza, dos pizzas, tres pizzas, o tengo una hoja entera, dos hojas, tres hojas, sino que tengo la parte de una hoja, o tengo tantos metros cuadrados, tengo una parte de los metros cuadrados, o una cantidad entera más una porción o una fracción de esos metros cuadrados. O una cantidad lineal, por ejemplo, en lugar de tener una cantidad de metros enteros, 2, 3, 4, 5, 10, 50, tengo eso y una fracción del metro. Entonces, la fracción hace referencia siempre a dos cantidades. Vamos a representar acá primero, vamos a poner el formato o el modo de representar una fracción. Tenemos el número de arriba y el número de abajo separados, un número arriba de otro, separados por una línea horizontal. El número de arriba es lo que llamamos el numerador de la fracción. ¿Sí? Numerador de la fracción. Y el número de abajo es lo que llamamos el denominador. Ahora bien, más allá de los nombres formales, ¿sí? Lo que debe entenderse aquí es qué función cumple cada uno de estos dos números. Y vamos a empezar por definir qué función cumple el denominador. El denominador me indica siempre cuál es el tamaño de la porción, de la fracción, ¿sí? Indica básicamente, y esto es importante a tener en cuenta, indica básicamente en cuántas porciones iguales está dividido el entero. ¿Sí? Esto es importante. Supongamos que yo tengo como entero un círculo, que podría ser una pizza, una rueda o cualquier otra cosa semejante. Yo puedo, generalmente lo que hacemos cuando servimos una pizza en una mesa es dividirlo en 8 partes iguales, ¿sí? O al menos lo intentamos, como en mi caso. Vamos a suponer que son 8 partes iguales. Cada uno de estos sectores, ¿sí?, representa una porción. ¿Cómo indico yo qué tamaño tiene esa porción? Bueno, eso lo indico con el número que está abajo de la línea, que podríamos llamar la línea de división también, ¿sí? Estoy indicando que el entero está dividido en 8 partes y que esas 8 partes no son 8 partes cualquiera. A ver, ¿a qué me refiero a que no son cualquiera? No me serviría decir, bueno, yo voy a cortar la pizza así. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claramente esto lo hice intencionalmente, no son porciones que ni siquiera intentaron ser iguales. Entonces, si yo cortara una pizza de esta manera, tendríamos un debate en la mesa por quién se come qué porción, ¿no es cierto? Obviamente va a haber alguno que va a querer agarrar la porción más grande, ¿sí? Pero si estamos haciendo cálculos matemáticos, suponemos que esas porciones son todas iguales, que el entero ha sido dividido en forma igual todo el entero. Después, con el número de arriba, con el numerador, con este indicamos el que podríamos decir que es el que numera, el que le va poniendo un número a cada porción. Es el que indica cuántas porciones son las que voy a utilizar. En este caso, si tengo esto, tendría un octavo. Podríamos hacer otro. Vamos a tratar de poner un poco más de cuidado. Parece que el lapicero no quiere funcionar. Pero yo podría también tomar más de una porción. En este caso, tendré 3 octavos, ¿sí? Generalmente utilizamos figuras, y esto también a veces trae alguna confusión, figuras geométricas que son sencillas de dividir, porque por ejemplo, si yo quiero representar fracciones usando triángulos, se me complica un poco porque resulta difícil a veces dividir al triángulo en formas iguales, ¿sí? Podríamos quizás hacer algo así, y lo he dividido en 3 partes iguales más o menos, con alguna suerte, y si después lo divido nuevamente al medio así, lo habré dividido en 6 partes iguales, donde cada una de estas porciones, podría decir que ahí tengo
2/6, ¿sí? Pero generalmente utilizamos alguna forma geométrica que resulte sencilla de representar la fracción que queremos representar. Esto no significa que la forma geométrica sea fundamental, no lo es, ¿sí? Lo que sí es importante es el concepto. Entonces yo puedo representar un octavo de esa manera, o también lo podría haber hecho utilizando algún cuadrado, por ejemplo, así, y luego dividir esto en triángulos, donde cada uno de estos triángulos estaría representando un octavo del cuadrado. Y por supuesto, ahí estaría pintando o seleccionando 3/8 en total. Podría haberlo hecho con un rectángulo, que lo puedo hacer incluso de dos formas. Un rectángulo solo de una sola fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y puedo decir que acá tengo 1, 2, 3/8. Y se supone que cada una de las porciones son iguales. O lo podría haber hecho con un rectángulo dividido en dos filas. Por ejemplo, lo divido acá al medio. Bueno. Y luego lo dividimos en 4 partes verticales. Y tenemos 1, 2, 3/8 nuevamente. ¿Sí? En definitiva, lo que debe tenerse en cuenta cuando hablamos de fracciones es qué función cumple el denominador y qué función cumple el numerador. Entonces el denominador es quien divide, ¿sí? Por eso esta línea horizontal que hace referencia a la división o nos hace recordar a la división. Y esa división tiene que ser el entero en partes iguales. El entero es todo el objeto, ¿sí? Ya vamos a ver que el concepto entero también es importante. Cuando hablamos de enteros hablamos siempre de un mismo objeto. Yo no puedo decir, por ejemplo, que tengo 1/8 de esto y 1/8 de esto y que puedo sumar este octavo con este octavo. Porque yo lo podría quizás sumar desde el punto de vista si fuera una superficie y estuviera medida en metros cuadrados, porque entonces estaría hablando acá de una cantidad X de metros cuadrados y acá de otra cantidad X de metros cuadrados, y siendo esto lo mismo que esto, metros cuadrados, puedo sumarlos, juntarlos. Pero no puedo hablar de una porción de un sector circular con un triángulo. ¿Cómo hago para sumar estas dos cosas hablando de círculos y de triángulos? No puedo. Entonces tengo que hacer siempre referencia a un mismo tipo de entero. Eso por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que cuando hablo de fracciones tienen que también ser iguales. Y el entero tiene que ser iguales. Yo acá tengo dos rectángulos, ¿sí? Pero esos dos rectángulos son distintos en el tamaño inicial. El entero es todo este objeto y el entero es todo este objeto. Claramente son dos enteros distintos, ¿sí? Por lo tanto, el octavo de uno no necesariamente es igual al octavo de otro, ¿sí? Este sector de acá tiene una medida y este sector de acá tiene otra medida. No sabemos si son iguales. Sí sabemos que los dos son 1/8, pero no sabemos qué medidas tienen. Entonces tampoco podemos juntar esos 2/8 y decir que tengo 2/8 de algo, porque no sabemos qué sería ese algo. Entonces yo tengo que trabajar siempre o se supone que estamos siempre trabajando con un mismo tipo de entero, ¿sí? Y que yo no mezclo porciones de un entero con las de otro, ¿sí? Porque en ese caso necesitaría encontrar alguna forma de hallar la equivalencia entre esas partes. Porque como digo, si los objetos enteros originales no son iguales, entonces no puedo hacer estas sumas ni estas operaciones. En fin, volvamos al concepto inicial. Numerador, denominador. El denominador me dice en cuántas partes iguales está dividido el entero. El numerador es el que cuenta cuántas de esas partes estoy usando. Primera parte. Segunda parte. Bueno, puede ser que yo necesite utilizar más de un entero. Vamos a tomar el ejemplo del cuadrado dividido en 8 partes iguales. Bueno, se está haciendo difícil escribir con esto hoy. O el papel está demasiado húmedo, puede ser. Entonces, como dije, voy a utilizar más de un entero, pero esos enteros tienen que ser iguales, ¿sí? No puedo utilizar enteros distintos. Y está cortado ambos en la misma cantidad de porciones. Quiere decir que yo puedo considerar que todas las porciones son iguales, idénticas en tamaño. Ahora, lógicamente, si yo estoy trabajando con más de un entero, acá puedo tomar más de 8 porciones. Vamos a suponer que yo en realidad quiero tener
11 porciones. Entonces claramente necesito ocupar o utilizar todas las porciones de un entero más 3 más del de al lado. Con lo cual tengo 11 porciones en total. El numerador está numerando, está contando 11, donde cada una de esas porciones tiene un tamaño de 1/8. ¿Sí? Realmente está dando pelea la lapicera hoy. Cada una de esas porciones tiene tamaño de 1/8. Son todas iguales, esto es importante, pero tengo 11 en total. Para eso necesité más de un entero, tuve que ocupar 2. Y si tuviera más de 16 porciones, tendría que utilizar un tercer entero, y así sucesivamente. Bien, ahora vayamos al concepto de número mixto. Que el número mixto está relacionado con esto, cuando estoy utilizando más de un entero, ¿sí? Si yo estoy utilizando más de un entero, lo que puedo hacer es a este número fraccionario, que tiene un numerador que es mayor al denominador, ¿sí? Obsérvese que si yo utilizo todo el entero, esto estoy utilizando 8/8, ¿sí? El entero va a ser siempre el total de las porciones en que esté dividido el entero. O sea, si yo tengo 8/8, quiere decir que tengo un entero. Es igual al número 1. Bueno, esto ya se pone molesto, ¿eh? Al número 1. Y si de la otra fracción yo tengo un 3/8. Quiere decir que yo podría expresar este número como un entero. Bueno, esto realmente hoy está insoportable. Más ahí está, más 3/8. No sé si alcanzará a verse esta fibra, ¿sí? Entonces acá tengo un entero, que ocupé todo esto, que equivale este entero a 8/8, más 3/8. Y hay una forma simplificada de escribir esto, que es sacando el número más, y es escribir esto como un entero 3/8 de esta forma, ¿sí? A esta forma de representación es a la que llamamos número mixto. ¿Por qué mixto? Porque es una mezcla de número entero con número fraccionario, ¿sí? Número mixto. Lo que se intenta hacer es que en el número mixto quede expresada por separado cuántos enteros en total estoy ocupando y cuánto es la parte fraccionaria exclusivamente. Cuando hablamos de fraccionaria quiere decir que tengo una porción del entero. Sería solamente esta parte, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo y voy a buscar otro marcador. Vamos a usar alguna forma sencilla y menos dividida. Vamos a ver si con el triángulo funciona. Si hagamos así, estoy dividiendo allí en 4 partes iguales al triángulo. ¿Sí? Divido a la mitad y vuelvo a dividir a la mitad. Y vamos a usar un tercero también. A la mitad y nuevamente a la mitad. Cada uno de estos triángulos dividido en 4 partes de forma entera significaría 4 cuartos, si lo estoy usando entero, ¿sí? Entonces pinto, pinto, pinto y pinto. Vamos a usar el segundo entero también, otros 4 cuartos, quiere decir que hasta acá tendría 8 cuartos en total. Y vamos a sumar un 3/4 de acá al final, ¿sí? Si yo junto todo esto, dado que todas tienen porciones divididas en 4, y acá ya de alguna manera estamos resolviendo una suma, ¿cuántas porciones en total tengo? Tengo 4 y 4, 8 y 3, 11. Tengo 11 porciones. ¿De qué tamaño cada porción? De 1/4 cada una, ¿sí? Obsérvese que yo estoy sumando los numeradores y no los denominadores, ¿sí? Porque si yo sumara los denominadores me estaría dando un 12, que significaría el 12 que dividía el entero en 12 partes, y esto no es cierto. El denominador no se suma. El denominador solo me indica en cuántas partes iguales está dividido cada entero, ¿sí? Cuidado con esto y atención con esto. Lo que se suman son los numeradores. Entonces yo tengo 11 cuartos, pero también sé que en realidad tengo 2 enteros más 3 cuartos, que lo puedo escribir como simplemente sin el signo más en el medio, 2 enteros 3 cuartos, ¿sí? Así se ve bien, 2 enteros 3 cuartos. Eso es un número mixto,
¿sí? Entonces allí en los primeros ejercicios del práctico lo que se pide es expresar esas cantidades que aparecen ahí como fracciones y números mixtos, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto pesan 9 poleas abiertas si cada una pesa 8,25 kilogramos? Bueno, hay que ir sumando 9 veces el 8,25 y ver cuánto nos da en total. Pero expresar ese resultado como un número mixto. Recuerden que el número mixto tiene que indicar cuántas partes se están usando en forma entera y qué fracción queda como simplemente fracción, ¿sí? Es conveniente a veces, para comprender esto adecuadamente, hacerse un gráfico, un dibujo representativo. ¿Sí? Los gráficos ayudan mucho a comprender las fracciones. Pero recuerden siempre que los enteros son siempre los mismos, ¿sí? O deben ser todos iguales, y la cantidad de partes en las que está dividida cada entero también deben ser iguales. Si no, no podríamos hablar de porciones todas iguales. Estaríamos sumando porciones que son distintas y no sería correcto. Después el siguiente punto dice exprese las fracciones como mitades. Expresar las fracciones como mitades significa que indico todo. A ver, voy a hacerlo de otra forma. Supongamos que yo tengo los triángulos que usé antes divididos en 6 partes iguales. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no me quedó muy prolijo, pero en 6 partes iguales. Y supongamos que yo tengo aquí, bueno, por ahí el triángulo no es la mejor opción, pero vamos a poner que sigo dividiendo en otras. No, vamos a salir de acá. Vamos a usar la pizza y la voy a dividir en 12 partes iguales, que es como está dividido el reloj, por ejemplo, ¿sí? El día está dividido en 2 franjas de 12 horas, ¿sí? No me quedó muy prolijo, pero bueno, sabrán reconstruirlo apropiadamente. Y vamos a hacerlo de nuevo porque la verdad que está muy feo. Bueno, ahora está un poco mejor. Entonces, tenemos el día dividido, o el mediodía dividido en 12 horas iguales, que lo hacemos representando el círculo dividido en 12 partes iguales o en 12 sectores iguales, donde cada sector se supone que es el tiempo que transcurre una hora del día. Bien, supongamos que yo acá tengo de estas 12 horas, tengo 6 horas, o sea que estaría representado como 6 doceavos. Representar esto en mitades, ¿qué significa? Que 6 doceavos equivale, si yo voy pintando esto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tengo en definitiva un medio del recorrido del reloj, ¿sí? O un medio de la media mañana. En definitiva, esto es un medio, ¿sí? Si yo tengo, supongamos que transcurrieron, hablando de días, supongamos que transcurrían 2 días y medios, ¿sí? Si transcurrieron 2 días y medios, ¿cómo debería yo expresar esto como fracción? Bueno, serían 12 horas más 12 horas, un día tiene 24 horas. Si tengo 2 días, tengo 48 horas y medio día más, tengo 48 más 12, son unas 60 horas, ¿sí? 60 horas. Ahora bien, esas 60 horas yo las podría expresar como, utilizando el círculo dividido en 12, o el reloj, o las horas, podría decir que fueron 60 sobre 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 60 de estos sectores, 60 horas, cada uno que representa una doceava parte del mediodía, ¿sí? Ahora, si esto lo quiero expresar en mitades, ¿qué tendría que hacer? Contar la cantidad de mitades que tengo en esta situación.
obviamente en cada día tengo dos mitades, o sea, tengo dos medios. Un día es 2 medios, otro día es 2 medios y el tercer día es un medio más. Quiere decir que yo acá tuve 5 medios días. El ejercicio puede ser un tanto rebuscado, puede parecerlo, pero en realidad la idea es jugar precisamente con las equivalencias, comprender las equivalencias. Por eso digo, ayuda mucho a hacer uso de la representación gráfica para entender la situación, ¿sí? Recomiendo, para resolver los ejercicios, hacer una representación gráfica de la fracción que nos dan como información y luego encontrar la representación equivalente según el tipo de respuesta que nos piden. En este caso nos piden expresar los resultados como mitades, lo que significa que yo tengo que considerar que tengo que dar mi respuesta, en el caso de mi forma original, en cantidades de esto, de mitades del círculo. Tengo que indicar cuántas mitades representa el número total que me dieron. Si fueran cuartos, yo tendría que usar cuántos de estos tengo en total. Esto sería un cuarto del círculo. ¿Cuántos de estos tengo en total en el número que me dieron? Si estamos hablando de octavos, yo tendría que utilizar entonces como unidad de medida, ahí dice, sí, octavos. Yo tendría que utilizar como unidad de medida esto. ¿Cuántos octavos tengo en el número total que me dieron? En fin, lo que tengo que hacer con lo que estamos jugando acá es con las equivalencias. Y hasta allí con el ejercicio de equivalencias o números mixtos.